A partir de este momento, estamos contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo. Amigos, sean bienvenidos una vez más aquí contigo en la radio que se ve. Vamos a hablar de un tema súper importante y es la batalla de relato. Y entre la batalla de relato que estamos enfrentando hoy, no solamente en Venezuela, sino en todo el hemisferio, está la verdad y la mentira. Y entre la verdad y la mentira está la propaganda. Por eso hoy vamos a hablar de eso. Realmente, cómo desglosar lo que nos están comunicando para tomar decisiones acertadas. Pero antes de empezar con el tema y darle continuidad con mis invitados, vamos a darle las gracias a quienes hacen esto posible. En la dirección de la estación, Jaime Nestare; en la gerencia de producción, Wilitza Arcaya; en la producción, mi querida Yay Pacheco Cova; y en los controles, José Gregorio González. Tenemos a Anderson Riverol, investigador de la Fundación Ciudadano Austral y miembro de 20 Formación de 20 Venezuela. Y quiero comenzar con un tuit, Anderson, que tú hiciste el 25 de septiembre, hace ya 2 días, respondiéndole al Papa Francisco. El Papa Francisco dijo lo siguiente: al rico no le queda ni el nombre. El pobre, en cambio, tiene nombre. Lázaro, que significa Dios ayuda, incluso en su condición de marginación, mantiene intacta su dignidad, porque vive en la relación con Dios, esperanza inquebrantable de su vida, dice el Papa Francisco el 25 de septiembre. Y Anderson Riverol le responde: no hay veneno más grande que la exaltación de la pobreza. Sin embargo, ante esta penosa exposición, también encontramos voces en la iglesia diferentes que nos quieren ver a todos pobres y sumidos en la miseria. Anderson, ¿de qué va este tuit y qué implica lo que dijo el Papa Francisco? Porque pareciera que ser rico es malo. Me recuerda a Chávez. Bueno, en principio, muchísimas gracias a Radio Caracas, al programa Contigo, a ti justo por la invitación. Me parece muy importante esta reflexión. Y tú estabas introduciendo sobre el programa, hablando sobre la verdad. Yo considero en principio que la verdad es única, es absoluta. No se puede relativizar la verdad, porque cuando relativizamos la verdad, pues nos vamos a, digamos, que condiciones muy peligrosas. Su Santidad, el Papa, me parece que tiene un discurso contra los que producen, contra la riqueza, que es devastador. ¿Y es devastador para quién? Para los seguidores que creen que lo mejor o lo más virtuoso es ser pobre. Y la respuesta es que no. Encontramos incluso personajes como lo es el reverendo Robert Sirico de Estados Unidos, que es un gran defensor del libre comercio. Y de hecho, parte de los religiosos, si se quiere, de los católicos, pues utilizan esa, entiendo que frase de Jesucristo, que un rico no entra, o sea, primero entra por el ojo de una aguja antes que el reino de los cielos. Sin embargo, el padre Sirico, que además por mucho tiempo estuvo dirigiendo el Instituto Acton de la Libertad Religiosa, pues decía que no es que el rico no entra al reino de los cielos, el pobre tampoco, si sus actos no lo acompañan a eso. Entonces, ¿de qué se sostiene la verdad? La verdad se sostiene a través de los hechos. Y cuando no hay coherencia entre hechos y verdad, pues se cae en la mentira. Y es terrible cómo se trata de romantizar la pobreza, lo que yo denomino que efectivamente es veneno. Ser pobre no es bueno, porque eso no le permite libre desarrollo a todas las personas. Ser rico es bueno siempre y cuando se haga, por supuesto, de forma honesta, con dinero limpio, con trabajo y con el sudor de la frente. Entonces, la narrativa que se está brindando de que ser pobre es una virtud,
uno, es falsa y dos, no ayuda a sociedades muy golpeadas con un porcentaje tan alto en pobreza como la es la venezolana, que según la encuesta en COVID, pues supera el 90% la pobreza en el país. Entonces, basado en eso, el mensaje tiene que ser muy diferente, como lo hace el padre Sirico en Estados Unidos, en pro del libre mercado, en pro del libre desarrollo, en pro del emprendimiento, para que la gente descubra su talento, lo trabaje y, por supuesto, pueda llegar a ser muchísimo mejor y tener muchísimo más de lo que ya tiene. Y si no puede cumplirlo en esta oportunidad, que sus hijos sí puedan ser muchísimos más y que esa aspiración siga. Pero eso solamente se da en contexto donde hay un país y con instituciones libres y donde la mentalidad está siempre en querer más y no en sumergirse en la pobreza, porque no hay nada más penoso que la pobreza cuando además son condiciones tan forzadas como las colectivistas que hemos sufrido en el país. Siempre y cuando la decisión sea ser libre y trabajar nuestro propio talento, pues vamos a ser ricos, no solamente materialmente, ricos en conocimiento y ricos de espíritu. Anderson, muy importante lo que señalas, porque justamente como titulamos, la batalla de relato, la verdad, la propaganda y la mentira, y entre la verdad y la mentira está la propaganda. Y cuando vemos al Papa Francisco diciendo: a rico no le queda ni el nombre, es peligroso este tipo de sentencia. Y para eso tenemos una segunda invitada, que es Helen Barber, especialista en comunicaciones humanas y organizacional, es estratega y productora. Helen, en el contexto que planteo actualmente, hoy creer en alguien o en algo es un reto, es un desafío, porque estamos iniciando una época que es confusa, porque hay muchos inicios y muchas cosas que se están iniciando. En ese sentido, quiero que me hables cómo se están desarrollando las comunicaciones humanas y qué están demandando hoy los ciudadanos. Bueno, justo, gracias por la invitación, Anderson, un placer. Fíjate que yo escuchaba con mucha atención lo que Anderson compartía desde el terreno de experiencia que él maneja. A mí, mi campo es la gente. Así es. Te puedo decir con mi conocimiento que la gente en este momento está buscando descubrir verdades, pero ya no son verdades que están como sustentadas en el externo, son verdades que realmente a ellos les conecten. La gente está buscando resonar. ¿Sí? Y esto tiene otros componentes que no es solamente la palabra. A través de la palabra tú le puedes construir el universo a alguien o destruírselo, dependiendo de aquello que le digas y lo repitas con mucha insistencia. Pero también la gente está buscando encontrar mensajes que ellos puedan sentir que son verdaderos. Entonces entra un factor muy importante que tiene que ver con la inteligencia emocional. Hoy por hoy la gente está tratando de desarrollar por todos los medios que consigan, gratuitos, pagos, por sus propios medios o a través de otras personas, están buscando desarrollar este grado de inteligencia que me permita ser mucho más asertivo en las decisiones que tomo, comprender si lo que el otro me está comunicando realmente resuena conmigo y más allá de un discurso bello, yo puedo encontrar algo que de verdad yo encuentre que sea de valor, que sea importante, que sea verdadero dentro de lo que yo considero verdadero. Es que la verdad es demasiado amplia. La verdad realmente es lo que para cada quien sea real y sea verdad. Entonces, encontrar un punto medio es realmente difícil y por eso es que en este momento creo que toda la inteligencia a nivel mundial está tratando de desarrollarse desde el espacio emocional, porque la gente se da cuenta quién me miente, quién no me miente, quién tiene buenas intenciones, quién está tratando también de modelar o moldear mis ideas y mis conductas, ¿sí? Antes era siempre un escándalo el tema de la publicidad. Que la publicidad modelaba, que la publicidad incitaba, que la publicidad podía cambiar patrones de consumo. Y fíjate que hoy una de las grandes aristas de la publicidad son los influencers, porque las personas le compran un discurso a un humano donde ven si sus actitudes son reales, si son muy forzadas, si son fingidas, si de verdad muestra apreciación y gusto por ese producto que está recomendando a través de sus redes y a través de sus canales digitales, en su mayoría son digitales.
Y eso hace que las personas necesiten ver discursos más que oír discursos. Hoy estamos evaluando también todo lo que es la comunicación no verbal, cosa que antes era un poco obviada dentro del contexto comunicacional. Siempre se le dio mucho valor a la palabra y muy poca valoración a lo que comunican nuestros gestos. Helen, De si una persona te puede transmitir experiencia o no. Helen, algo muy importante que señalas allí, porque tú eres asesora en comunicaciones y discurso, además haces Sí. entrenamiento especializado en el desarrollo y presentaciones de comunicaciones orales, asertivas y persuasivas a través del discurso. Y yo quiero que me señales qué es lo que están vendiendo hoy los políticos y los influencers en general. Y antes de que me señales eso, yo quiero tomar un fragmento del discurso de Nicolás Maduro que fue leído por Carlos Faría en la Asamblea General de la ONU número 77 el pasado 24 de septiembre. Y dice así, Maduro: la crisis climática agrava la crisis alimentaria. La crisis sanitaria profundiza la crisis social. La crisis energética recrudece la crisis económica y esta última pone en peligro la paz mundial. Y transversalmente a todo ello opera la no menos perniciosa crisis de la verdad, hoy acrecentada por la contaminación informativa y los fake news. Pareciera que Maduro estaba frente al Consejo de las Naciones Unidas dando una lección de lo que es verdad y de lo que es mentira. Entonces, Helen, tú como asesora en comunicaciones y discurso, ¿qué es lo que están vendiendo hoy los políticos y los influencers en su mayoría? Bueno, si te soy muy honesta, en mi criterio, creo que todos están vendiendo esperanza. Es decir, tratar de hacerle sentir a la gente que hay otras oportunidades en ese espacio que ellos ofrecen. Si eres influencer, pues en esto que yo te ofrezco hay una solución que te salva. Y si eres político, en este proceso y en este proyecto que yo te ofrezco hay algo que conecta con lo que tú estás buscando. Y están abordando muy bien el tema de la esperanza porque en este momento hay una salud que es la única que yo entiendo que es la más importante y que de verdad está en crisis, que es la salud mental. Son demasiados años jugando con el ideal de la gente, son demasiados años debatiéndose entre un discurso de oportunidades y uno donde yo lo hago bien y tú lo haces mal, demasiado tiempo de debate y la gente sigue sin ver respuesta. En este momento yo vivo fuera de Venezuela y te puedo decir que pasa en todos los países. La gente quiere respuesta, la gente quiere un cambio, la gente ya no quiere más discursos llenos de promesas que no tengan un resultado. La gente quiere ver que su vida cambie, que su economía mejore, que su posibilidad de ahorro exista. La gente quiere vivir tranquila, la gente quiere salir a la calle, poder tener calidad de vida y una vida de calidad también. Y esto ya está agotado en los discursos políticos. Entonces creo que en este momento hay una tendencia importante a ofrecer esperanza dentro de los discursos. Si me permites una crítica constructiva que yo hago a ese discurso que se está vendiendo con esperanza, es que es una esperanza que está sustentada en la política, en la religión, en las promesas de cosas por cumplir. Y yo creo que en este momento lo que hay es que hablar realmente de las posibilidades que cada ser humano tiene para hacerse corresponsable de construir su propia vida. No podemos seguir esperando que haya un contexto maravilloso, en este caso dentro de Venezuela, para que la gente eche para adelante. Y creo que de ahí viene como esa famosa frase que estuvo como muy rimbombante hace muy poco tiempo, o por lo menos yo lo escuché bastante en redes, viviendo fuera del país, que Venezuela se estaba arreglando. Y realmente no se trata de que Venezuela se esté arreglando, es que la gente se cansó de esperar que alguien más arregle la situación económica y déjame hacer lo que yo pueda con mis propios recursos. Entonces vemos un poco más de emprendimientos, vemos un poco más de aporte económico, la gente está tratando de invertir en lo que puede, arreglar sus propiedades. Entonces esa fachada que pareciera de un arreglo que la gente quiere creer que tiene que ver con el capital económico producto del Estado o de las grandes inversiones de proyectos muy importantes, realmente lo que tiene que ver es con la inventiva y la iniciativa local. La gente está moviendo su propia vida porque son muchos años en estancamiento y eso está deteriorando la salud emocional y la salud mental de la gente. Por eso están abordando la esperanza y yo soy
puedo decir que yo también soy una bandera importante de la que promueve que hay que hablar sobre la esperanza, pero mi proyecto es totalmente distinto. Mi proyecto habla de la esperanza para construirle a la gente una corresponsabilidad donde ellos se den cuenta que son causa y que nunca más son consecuencia de las decisiones que otros tomen. Entonces, ¿cómo hago para convertirme en causa? Y eso la gente lo aprende a discernir. La gente sabe cuando lo que me dices tiene un tilde político y la gente sabe cuando lo que me vendes está con la intención de venderme algo. ¿Sí? Ya la gente no es tan tonta en ese sentido, la gente puede discernir. Y eso hace que hayan influencers que son muy orgánicos y tienen muchísimo arrastre, muchísimos seguidores, como hay políticos que siguen teniendo mucho arrastre porque la gente les lee un grado de verdad y de involucrarse dentro del proyecto, y otros donde la gente sabe perfectamente que lo que hay es una venta ficticia para llenar un poco el espacio político diciéndote cosas que alguien les tiene que decir, ¿no? Helen, algo, Eso es lo que está ocurriendo. sí, Helen, en esta batalla del relato, alguien debe ganar. Y yo, como comunicador, como periodista, tengo una responsabilidad ética con ese cuerpo social, porque yo quiero que ellos ganen decidiendo, que tomen decisiones acertadas. Y para eso debemos estar alerta a ese discurso que está vendiendo esperanza, pero que sabemos que muchos influencers políticos se montan en el branding para vender esperanza, pero realmente no te están dando la oportunidad para constituir esa esperanza, y tú puedes ser un ser próspero, libre, y donde impere la justicia. En ese sentido, yo quiero que luego que te haga esta pregunta, voy a ir con Anderson para que me puedas pensar un poco la respuesta. Sí. Es la venta de Maduro, del discurso de Nicolás Maduro a los venezolanos, ¿cómo es? ¿Qué impacto tiene hoy en la psiquis del venezolano que está dentro y fuera? Eso quiero que me lo conteste. ¿Qué está vendiendo Maduro? Que si hay un daño directo en el ciudadano venezolano dentro y fuera. Anderson, dejamos esa pregunta con Helen allí. Volvemos luego que desarrolle contigo lo siguiente, Anderson. Como lo decía, que entre la verdad y la mentira está la propaganda. Tú, estando dentro de una organización política, quiero que me explique qué estamos enfrentando en cuanto a la narrativa en el contexto venezolano. Porque vemos a un Nicolás Maduro que habla de la verdad frente al Consejo de las Naciones Unidas, donde expresa un clamor en la defensa de la verdad y pareciese creíble, ¿no? Suena bonito, suena hasta, wow, el tipo está recapacitando, pero quienes conocemos la naturaleza de este sistema criminal sabemos que no es así. Entonces, entre las verdades y las mentiras que dijo Maduro, ¿hacia dónde está dirigida hoy su propaganda en la Asamblea General de la Nación? Antídoto al colapso. ¿A dónde está dirigida hoy la propaganda de Nicolás Maduro y de su sistema, Anderson? Mira, a mí me parece muy interesante esa reflexión por varios sentidos. En principio, cuando se dan los discursos en la Asamblea General de Naciones Unidas, pues esos discursos no son realmente para los presidentes, sino que el enfoque que tienen es el público interno, que es quien más está interesado en saber qué es lo que el liderazgo va a exponer. A esto llevo a otro aspecto, y es el tema de la verdad. Pues la verdad, para quizás la izquierda, para los marxistas, es que hay un enemigo permanente, que es el capital, y se desprende, por supuesto, los lacayos del capital, para mantener un sistema de dominación. La cuestión es, ¿esta realmente es la verdad? La respuesta es no. ¿Y dónde yo tengo elementos para saber cuál es la verdad y cuál es la verdad? Pues a través de los hechos, como se muestran, porque la verdad es lo que es y no puede ser cambiada. Esto a nivel de filosofía nos lleva a la ley de identidad, es decir, A es igual a A y A no puede ser otra cosa que no sea A. Y por más que se quiera cambiar, cambiar conceptos como que el mal hacia el bien y el bien hacia el mal, siendo el bien.
Sin embargo, hay que ver también y analizar qué sociedad hemos tenido. Por una sociedad realmente donde el Estado prácticamente declaró a sus individuos como enemigos, al principio los mató de hambre y después, cuando estos buscaron más libertad, bien, ahora bien, ¿qué se sirven los regímenes colectivistas que quieren quizás manipular? De hecho, recuerdo el término neolengua que se usa por primera vez por un novelista llamado George Orwell, y cómo se trata de cambiar las circunstancias para que la gente viva en ilusiones. Y recordemos además que ni nada que le moleste más a una persona es que se metan con sus funciones propias. Pero ¿cuál es la técnica que usa? Primero es hacer que la gente se ría de todo, es decir, restarle valor e importancia a los hechos que pueden ser trascendentes. El ejemplo de esto puede ser que estaba pasando muy mal, pues esa frase de la dieta de Maduro con jocosidad, pues estaba banalizando una situación tremendamente penosa. Lo seguro es hacer que la gente se sintiera pequeña, es decir, que no es independiente, al no poder subsistir y por ello, y el control social fue mucho mayor. Y el último elemento es restarle valor a las cosas, y el valor de las cosas se da a través de cómo tú las obtienes. Si es con el trabajo, con tu conocimiento, con tus estudios, pues ahora vemos un fenómeno en la sociedad donde personas que, para no quizás ser tan incisivo, han obtenido recursos de forma y tienen un estilo de vida quizás no correspondiente con el que tendrían normalmente si no fuese por esa circunstancia muy particular. Entre todos estos elementos que tenemos, pues tenemos efectivamente un trato de llevar a la sociedad controlada a pensar lo que realmente la línea oficial quiere que se piense, pero los problemas no desaparecen, la sociedad no cambia. Sin embargo, sí ve como diferente, por ejemplo, una medida era que antes estaba prohibido, la divisa extranjera estaba prohibido, ahora no está prohibido, y eso por supuesto va a afectar directamente la economía de las personas, porque además ahora no tenemos aranceles y las personas pueden emprender muchísimo más fácil obteniendo mejores productos. Pero ¿eso significa realmente que Venezuela se arregló? Pues la verdad es que lamentablemente no es tan fácil. Tiene que haber una serie de medidas, no solamente enfocadas en la libertad económica, sino en la libertad política y en la libertad social, para que ocurra este libre desarrollo. ¿Qué es lo que siempre va a haber? Pues bueno, pretensiones para lograr ese control, porque mientras se esté controlando a la sociedad, mientras crea que todo está bien, pues no va a haber ningún tipo de elementos por los cuales esa sociedad haga exigencias de algún tipo. Sin embargo, siempre hay que tener los pies sobre la tierra, yo diría, y ver lo que la realidad nos está mostrando, mucho más allá de lo que podemos percibir. Hay una serie actualmente que está muy en boga que se llama La Casa del Dragón, y en una discusión política recuerdo que el rey estaba discutiendo con su hija y dice, no importa realmente lo que consideremos si sabemos manejar las percepciones. Entonces las percepciones también juegan un papel importante, pero ¿cuál es el límite de las percepciones? Pues yo personalmente considero que es la realidad, y por eso hay que estar muy atento de qué mensajes se está mandando y qué mensajes se están consumiendo. Y aprovechando, quisiera dar aquí mi opinión sobre los influencers. Y es que los influencers están yéndose hacia esas aspiraciones o hacia esas ilusiones que tienen las personas de ir a la playa, de comprar cosas, o sea, la emocionalidad a través del consumo
que por supuesto no está mal, toda persona tiene derecho a comprar lo que quiera con su trabajo, pero esa aspiración de mantener viva la llama quizás está jugando un papel y sería bueno una pregunta que yo le tengo a la estimada Ellen. Adelante. Helen, allí ya Anderson te hizo una pregunta, pero antes desarrollemos la que dejé anteriormente, antes de irme con Anderson. Y es que yo te decía, en esta batalla de relato entre la verdad y la mentira, en el medio está la propaganda, yo como periodista tengo una labor de que quien gane esta batalla de relato sea el ciudadano tomando decisiones asertivas. Cuando tú hablas de que hoy los discursos en diferentes áreas están buscando de vender esperanza, pero vemos la realidad que atraviesa Venezuela. Vemos el sistema político instaurado hoy en Venezuela. Vemos las palabras de Nicolás Maduro en el Consejo de Naciones Unidas. Y me pregunto, lo que hace hoy Maduro, como le habla al venezolano dentro y fuera, lo que hace con sus acciones él y su estructura política, ¿qué incidencia tiene en la psiquis del venezolano dentro y fuera? Y cómo esto pudiese afectar el desarrollo humano, ¿no? de las comunicaciones interpersonales de los venezolanos, Helen. Sí, bueno, yo creo que la respuesta es muy sencilla, justo, por lo menos a mi forma de ver. Yo creo que no, la influencia es ninguna. Es decir, ya la gente tiene una manera distinta de mirar la realidad. Tú me puedes decir que me quieres mucho, pero si no me lo demuestras y en tus acciones no hay una coherencia que sustente tu discurso, pues yo no tengo nada en qué creer. Y eso precisamente es lo que la gente en este momento está buscando, ver la correlación estrecha y directa entre lo que se dice y lo que observo. Es decir, que tu acción sustente ese discurso. Creo que estamos en un momento interesantísimo a nivel mundial en ese cambio que está dando el ciudadano, porque, bueno, además venimos de un proceso de pandemia donde la gente tuvo la capacidad de hacer introspección como nunca antes, o por lo menos como en décadas nadie nunca antes lo vio. Y esa capacidad de reflexionar y de pensar hacia dónde vamos y cómo estamos yendo hacia ese lugar que nos dirigimos, pues de ahí viene lo que te digo. Yo creo que hoy en día todos queremos ver un discurso que esté sustentado en unas acciones coherentes. La coherencia es la palabra más importante que te puedo regalar como mi respuesta. Creo que todas estas cosas a nivel político también tienen una incidencia importante, y es que ya la gente perdió la capacidad de creer en lo que no está sustentado en una acción coherente. Entonces, me digas lo que me digas, de la forma en la que me lo digas, si eso no tiene no tiene un piso sólido y no tiene una respuesta también a nivel de acciones, pues es un poco más de lo mismo. Y la gente lo puede distinguir con mucha claridad, o por lo menos es lo que yo observo dentro de mi propio entorno, ¿no? Quizás veníamos de una época en la que las personas estaban como muy hipnotizadas por tanto reflejo, o tantas palabras bonitas, o un discurso que prometía tantas cosas. Han pasado demasiados años, o por lo menos en la realidad de Venezuela. Creo que los venezolanos han logrado sacar una costra importante, un criterio importante, donde si no me sustentas las cosas que me dices es un poco más bla bla, ¿no? De lo mismo. Y para responderle un poco a lo que Anderson me preguntaba sobre el tema de los influencers, pues claramente los influencers están dentro de una función muy importante, que es para hacer publicidad. Y la publicidad normalmente está vendiendo un mundo de expectativas, y están vendiendo también esa ilusión, como él la llama, de verme como esta chica, de vivir la vida como la vive esta persona que influye sobre mis decisiones. Y pues bueno, claramente se están jugando una carta importante, porque la gente está buscando ilusiones y está buscando despejarse y extrovertirse de la forma que sea, ¿no? Y las redes en este momento son un medio de muchísimo impacto. Creo que los influencers, y creo que eso es a lo que Anderson se refería, deberían ser un punto de cambio importantísimo si lo hiciéramos de una manera un poco más ética, ¿no? No los critico, creo que muchos lo están haciendo de una manera correcta, pero sí podríamos aprovechar ese grado de influencia para educar un poco a la gente, para sensibilizar un poco a la gente, para hablarle de verdades más complejas que todos podamos compartir, porque vuelvo y repito, la verdad es personalísima. Lo que pueda ser verdad para mí, quizás para mucha otra gente no.
pero creo que hay que llegar a los discursos un poco más neutros, a ese lenguaje donde todo el que me consuma me pueda comprender, ¿no? Dejar de decir tantas cosas rimbombantes y empezar a bajar el discurso para que todos me comprendan y podamos conectar desde otra perspectiva. Y bueno, a grosso modo creo que eso es lo que está pasando en este momento, en todo esto que justo llama estas batallas de relato. Sí, claramente hay una batalla de discursos en este momento, pero creo que yo tengo mucha fe y creo que mi experiencia también me permite saber que hay muchas cosas que ya la gente no cree. Si esto que me dices no está sustentado, pues ni siquiera hago parte de la batalla del discurso. No, y lo más importante acá que queda demostrado, por un lado, Helen considera que, bueno, lo que puede ser verdad para ti no puede ser verdad para mí. Anderson Riverol considera que la verdad es absoluta. Aquí dos posiciones encontradas en un punto en cuanto a la verdad, pero dos invitados analizando esta batalla de relatos. Fue un placer poderlos tenerlos a ustedes en este espacio, su casa, en Radio Caracas Radio. Será hasta la próxima. Me tengo que ir con otro invitado. Los invito a que sigan sintonizando el programa para que vean lo que vamos a desglosar con George Acuff a regreso. Vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @BPTerrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, calidad de servicio de primera clase. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Amigos, y estamos de vuelta en Contigo aquí en la radio
que se ve hoy 27 de septiembre del 2022, hablando sobre algo que me parece sumamente importante para tomar decisiones. Y es la batalla de relato en la que nos estamos enfrentando no solamente en Venezuela, sino a nivel global, porque está la verdad, está la mentira, y entre la verdad y la mentira, desde mi punto de vista, está la propaganda. Entonces, ¿cómo decidimos? Decidimos desde los códigos, desde la verdad, de la mentira o de la propaganda. Ya estuvimos hablando con Helen Barbera y Anderson Riverol. Hubo ahí unas posiciones justapuestas de que si la verdad es absoluta o no lo es. Helen considera que no es absoluta y todo lo contrario, Anderson dice que sí. Pero en esta parte vamos a hablar con un caballero que nunca se detiene, diligente y dedicado, cargado de experiencias cruciales para entender nuestro presente. Sí, le estoy hablando de un alemán, pero no de uno cualquiera, porque a él el Cerro del Ávila lo logró domar. Vio caer el muro de Berlín. Ha vivido de cerca el conflicto de Ucrania. En Venezuela, en un acto de condecoración, le susurraron al oído que había sido el loquero de la oposición. Él es una voz lúcida que advierte de la barbarie que socava Occidente. Mi invitado esta tarde, Jörg Eickhoff, analista político, teólogo con doctorado en Historia Moderna y exalcalde de Aulendorf, Alemania. ¿Cómo estás, Jörg? Hola, justo, muy bien. Gracias por la invitación. Jörg, algo muy importante. Hoy en Venezuela estamos enfrentando un sistema de dominación como de dominación y control. Entonces, frente a este escenario, los venezolanos, ¿cómo deben percatarse de la mentira y de la verdad y la propaganda cuando escuchamos diversos discursos que parecen justapuestos, ¿no? Dentro del oficialismo, del chavismo y también dentro de la oposición? Sí, bueno, eso aplica en todos los países del mundo y como tú has dicho en tu introducción, estos relatos son globales hoy y la mentira y la verdad se han mezclado desde siempre y esto no es nada nuevo, es la responsabilidad de cada individuo de hacer este trabajo, de ser crítico y formarse su propia opinión, siempre respetando también que otros puedan llegar a otras conclusiones. Lo que falta en Venezuela es parte de la crisis, lo ha sido en el advenimiento de la catástrofe en el siglo pasado, finales del siglo pasado, y en los últimos 20 años hace falta un periodismo serio para ayudar a la gente a entender el mundo, entender qué pasa en su propio país, en su propia ciudad, y ser críticos con los actores. Hay censura en Venezuela muy grave, ya no hay periódicos serios, las radios abiertas están controlados, no pueden llamar el dictador, tienen que evitar expresar quién es Nicolás Maduro, un dictador, y eso hace la cosa más fácil. En otros países del mundo es más fácil crearse una opinión, pero hay una novedad que también es novedad para los dictadores, que son las redes sociales, Internet, y es un factor importante. Parece que en Venezuela todavía no es posible que el gobierno suprima la opinión libre en redes sociales y en Internet. Así que el que hace el esfuerzo de leer distintas versiones de los mismos temas que le interesan puede tener un juicio equilibrado. Y luego creo que lo más humano, todos lo hacemos y lo hacen grandes pensadores y grandes líderes globales, conversar con otros, que probar las propias ideas, dejar que otra persona te rete y te saque de tu zona de confort para pensar mejor las cosas, usar el juicio crítico y formarse su propia opinión.
George, como lo señalas, hoy las redes sociales se han convertido en Venezuela una arena política donde esta batalla de relato o se gana o se pierde, y hay que hacer grandes esfuerzos por comunicar de manera directa, con un lenguaje directo frente a este sistema de orden, desde mi punto de vista, criminal. En esta batalla de relato, dentro de la oposición venezolana, unos hablan de que estamos enfrentando una dictadura, otros hablan de un totalitarismo, hay quienes dicen que es un narcoestado, pero todas las oposiciones dicen y coinciden en que pueden sacar a Maduro. En ese sentido, ¿a qué naturaleza, desde tu punto de vista, se asemeja la estructura del sistema político de Nicolás Maduro y cómo lo está viendo hoy la comunidad internacional, con tanto diagnósticos yuxtapuestos dentro de la oposición venezolana? Bueno, es una dictadura de izquierda que todavía proclama el socialismo, pero se le ha precisamente acabado el relato. El chavismo es un periódico de ayer, como cantaba Héctor Lavoe. ¿Y por qué leer un periódico de ayer? Eso es su problema, que no convencen ya, que ya con la muerte de Chávez, como muy tarde se terminó ese relato, los recientes intentos de inhalarle vida y algo de epopea, algo de mística, algo de pasión y sentimiento del chavismo, eso solamente convence el mismo grupito muy chiquito, y ojo, no convence porque el chavismo quebró el país. Su relato nunca convenció las mayorías y tuvieron que permitir la corrupción. La corrupción tiene una función política más allá del enriquecerse uno mismo. O sea, a Cilia Flores le gusta robar, a la familia de Maduro le gusta robar, a Diosdado Cabello le gusta robar, pero ellos saben y conocen que a todos los líderes militares que ellos han colocado les gusta robar. Pero cuando tanta gente de los cuadros altos y medios de una dictadura roban, el Estado deja de funcionar. Ahora con Rusia también la gente se pregunta, ¿cómo puede ser que Rusia con 140 millones de habitantes está perdiendo una guerra contra Ucrania que tiene 40 millones de habitantes? La corrupción rusa, que es tan importante por la misma razón, los poderosos, Putin tiene que dejar robar a mucha gente y también a militares, y roban la propia estructura militar, y el dinero que se debería haber gastado en equipamiento, en mantenimiento, en municiones, esto todo desapareció en los canales de la corrupción de las Fuerzas Armadas rusas, y nadie se lo dijo a Putin porque este robo está escondido. En Venezuela tiende a ser un poquito diferente. Todo el mundo sabe que se roba a gran escala, pero por eso Maduro tampoco se mete en ninguna guerra, y ni siquiera la guerrilla colombiana que está en territorio venezolano lo puede enfrentar el ejército, las Fuerzas Armadas venezolanas, porque básicamente son una estructura de comprar voluntades y de crear una élite de apoyo, una guardia pretoriana, y hoy en día con esta mega corrupción, las Fuerzas Armadas venezolanas solamente tienen la función y no pueden cumplir otra que mantener a Maduro en el poder. Así que el ejemplo de una dictadura a la cual se le acabó el relato y por eso se hunde en la corrupción. Y otro tema muy importante, una segunda pata en la cual camina esa dictadura sin relato, que es la tortura. En estos días la ONU presentó su informe de la misión de establecimiento de hechos en Venezuela, y describe cómo Maduro personalmente, Diosdado personalmente, a través de los directores del SEBIN y de la Dirección de Inteligencia Militar,
ordenan tortura porque hay personas que no se dejan corromper y entonces hay que asustarlos y reprimirlos a través de la tortura. Esto es la situación de este pequeño grupo en el poder que viene del socialismo, pero ya han olvidado sus proyectos y están en esta fase de decadencia de una dictadura sin relato. George, frente a este sistema y este colapso de relato, ¿no? del chavismo, ¿esta oposición venezolana puede derrotar, puede sacar a Maduro? ¿Tiene las herramientas? Es cuesta arriba porque no hay democracia, no hay elecciones, a diferencia de los ucranianos que resisten al intento de Putin de someterlos. Los venezolanos no están armados, parece que no quieren estar armados. 6 millones o más se han ido del país. Eso también es el final del relato. Cuando te vas del país, lo que estás diciendo es, yo quiero salir de esta historia, quiero bajar de la historia, paren la historia, me quiero bajar, ¿no? Esa frase falsa de Mafalda es una mentira, no es de Mafalda, paren el mundo, me quiero bajar. Se cita como si lo hubiera dicho Mafalda, pero es la famosa Mafalda, la figura dibujada por Quino, pero el autor Quino dijo, no, eso no es la actitud de Mafalda, paren el mundo, me quiero bajar, no, Mafalda se queda en la pelea. Esas son decisiones individuales, millones de venezolanos. Se les ha acabado el relato de Venezuela, han perdido la fe también en la oposición y se han ido. Así que es una gran crisis de confianza y la oposición lo tiene muy cuesta arriba reconquistar esa confianza, y un problema es que la oposición está profundamente infiltrada. Hay pocas reuniones de la más alta cúpula de la oposición donde no haya soplones o directamente agentes del chavismo que hacen un gran esfuerzo para entorpecer cualquier acción. En este momento el proyecto de los infiltrados es entorpecer las primarias para no permitir que la oposición supere esta crisis de confianza. Nadie tiene confianza o pocos tienen confianza en el relato de la oposición, de una posible liberación por elecciones, y para reconstruir la conexión de confianza con la gente, el medio apropiado podrían ser candidaturas serias en unas primarias serias, primarias con participación de aquellos venezolanos críticos o forzados que se han ido del país, y por eso, porque las primarias serían la forma de restablecer la confianza en el relato, por eso el gobierno las entorpece y los agentes del gobierno infiltrados en la oposición, que al final por un consenso se pueda colocar allí un candidato del agrado de Maduro, que tiene la tarea entonces asignada por Maduro de perder las elecciones en nombre de la oposición y destruir aún más la confianza en el relato de la oposición. George, como tú señalas, en este colapso de representatividad dentro de la oposición venezolana y también la gran desconfianza que hoy genera el relato de ellos de que pueden sacar a Maduro, quiero señalar una anécdota que tú le contaste a un medio en una entrevista que te hicieron. En tu país, Alemania, cuando hubo las primeras elecciones democráticas, tú cuentas que en la parte oriental, después de la caída del muro de Berlín, descubrieron sobre la marcha que los dos candidatos principales eran infiltrados de la seguridad del Estado alemán. ¿Cómo hacer para que en el caso venezolano se pueda defender la verdad, el entusiasmo y ese depósito que hará el venezolano dentro y fuera en un nuevo liderazgo no esté infiltrado? ¿Cuáles son las herramientas que los venezolanos de a pie tienen para defender a ese liderazgo que ellos escojan, que no le infiltre y que pueda realmente lograr la liberación de Venezuela? Mira, esto fue así. El jefe de Angela Merkel de la época, la primera actividad en política, Angela Merkel era una
un ciudadano en la dictadura comunista en Alemania Oriental, con muchos privilegios. Su papá había sido pastor protestante, más bien amigo del gobierno socialista. Ella conocía a mucha gente y fue reclutada para estas primerísimas elecciones 4 meses después de la caída del muro, en marzo del año 90, como vocera de prensa de uno de los candidatos, un amigo de su papá. Y este resultó ser el infiltrado de la Stasi, ¿no? Wolfgang Schnur. Y eso es la advertencia, ¿no? Que la infiltración puede llegar, y lo sabemos con Arias Cárdenas del pasado, que un chavista era candidato de la oposición, como ustedes saben, y esto se puede repetir. Gente que antes era de oposición ya no lo son porque forman parte del mecanismo de corrupción. El gobierno tiene material con el cual los puede presionar. Y la historia de Angela Merkel, de su jefe, que era un infiltrado, también tiene una lectura positiva. Alemania se liberó. Angela Merkel misma llegó a ser jefa de gobierno durante 16 años en democracia. Eso tenía muchas implicaciones. Gorbachev, recientemente fallecido, tenía ahí su mano, dejó Alemania liberarse. Y había Helmut Kohl en la Alemania occidental que tomó las riendas y vio las oportunidades de la historia y prácticamente fue Helmut Kohl que ganó estas elecciones. La gente votó al final para unirse con Alemania occidental, para la reunificación de la Alemania comunista con la Alemania libre. Así muy complejo todo. Pero no queda remedio y por eso vuelvo a la idea de las primarias. Los venezolanos mismos, la masa de la gente, el gran público, también los medios, tienen que evaluar las candidaturas, tomar el pulso a los candidatos y al final los venezolanos son inteligentes y saben en quién pueden confiar. Eso espero. Desde luego hay un 20% por allá todavía que no se puede redimir, están perdidos, están apoyando a Maduro, pero muchos de ellos bajo presión y corruptos, comprados, y eso hay que aceptar, lo que hay allí, un bloque de 20%, tampoco hace falta molestarlos mucho, pero la buena noticia es que hay un gran mercado para una oferta opositora de verdad. 80%, y eso es sólido, y en muchas encuestas 80% de los venezolanos desean un cambio. Hay un inmenso mercado donde va a haber ofertas engañosas, infiltrados de Maduro que se hacen pasar por oposición, y va a haber, y hay líderes auténticos, y la tarea de los venezolanos en las primarias es separar los unos de los otros y apostar por los que merecen la confianza. George, muchas gracias por tu aclaratoria, por tu mensaje y por además ser un hombre que hoy, no estando en Venezuela, sigue incomodando no solamente al régimen, sino también a la falsa oposición, y también oposición con la que en algún momento llegaste a trabajar y los conoces desde adentro. Muchas gracias, George. Fue un placer poderte tener aquí en Radio Caracas, la radio que se ve tu casa. Las puertas siempre están abiertas. Será hasta la próxima. Hasta pronto. Amigos, hemos llegado al final de este programa. La batalla de relato, ¿quién la gana? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la mentira? El punto medio, la propaganda. Lo importante acá es que todos podamos reflexionar y podamos tener criterio a la hora de decidir. Se vienen unas presuntas primarias y allí considero que los venezolanos, tanto dentro como fuera, tienen la oportunidad de tomar una decisión que va además a repercutir no solamente en un contexto inmediato, sino, yo me atrevo a decir, que en los futuros 20 años de esta nación. Nos vamos al final del programa y nos vemos el jueves, que estaré con ustedes en Aquí se habla libertad. Chao, chao.
RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750. RCR 700.